Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Reflexiones Alternativas. Hoy vamos a abordar el desafío de Ecuador, un país pequeño, parecido por de pronto a Chile en cantidad de habitantes, menos de 20 millones, exportador también de banana, flores, petróleo, entre otras cosas. Un país que está, como dice, en el Ecuador del mundo, un país que tiene particularidades propias como toda sociedad, como todo país. En este caso, el mundo indígena es un mundo muy fuerte, muy organizado, muy sólido, que cada tanto demuestra una enorme capacidad de protesta. Y el presidente Guillermo Lasso, presidente de derecha, hoy se ha salvado de una destitución tanto en el Congreso como popular. Y Ecuador, que había entrado en un momento destituyente, hoy, por ahora, conoce un acuerdo entre el movimiento indígena, muchas y muchos ecuatorianos del mundo social, opositores y no tan opositores, que han respaldado con fuerza la necesidad de moderar las reformas económicas por derecha que hace el presidente Guillermo Lasso. Digo por ahora porque el proceso de destitución que hubo en el Congreso hace pocos días lo ganó Lasso porque no se reunieron la cantidad de votos necesarios. Sin embargo, lo que sí se instaló es un acuerdo político entre fuerzas de oposición, políticas y no políticas, y el presidente conservador para postergar un conjunto de reformas que le exige tanto la banca como el FMI, como probablemente las propias convicciones de Guillermo Lasso. ¿Por qué el caso de Ecuador es relevante? Porque es probablemente la antesala de muchos conflictos sociales en América Latina y el Caribe, ante una guerra en Ucrania que no afloja, ante un precio de los combustibles que solo va a seguir aumentando, ante ni más ni menos que una inflación que en los próximos 6 meses llegó para quedarse. En algunas economías, un precio del dólar muy alto, en el caso, por ejemplo, de Chile, el más alto probablemente de su historia, en un contexto entonces con estados cuya capacidad económica se redujo producto de la pandemia, cuya capacidad de acción es más limitada, y sin embargo, una pandemia que no termina del todo, un problema grueso de desigualdad y pobreza en un contexto regional de poca coordinación. Cierto es que en la Cumbre de las Américas hace pocas semanas, lo que ocurrió en Los Ángeles, se expresó una mayor cohesión entre gobiernos, entre los que fueron invitados y los que no fueron invitados, para acordar un mensaje al presidente de Estados Unidos de que sus cumbres no podían ser hechas a la medida de sus criterios. América Latina y el Caribe es un conjunto de países, más de 30, que tienen la mayoría de ellos una enorme capacidad soberana, una identidad muy fuerte, y todos esos países tienen en común algo: conocen jefes de estados, tienen jefes de estado, y por tanto, con el mismo derecho que Biden impone su liderazgo como presidente de los Estados Unidos, tendrá que respetar el de otros. En ese contexto de un Estados Unidos que ha tenido que conocer la queja continental en un contexto económico complicado y complicadísimo, en donde incluso países gobernados por derechas no tan controvertidas como ocurría con Duque en Colombia o Piñera en Chile, en su minuto Macri en Argentina o Abdo en Paraguay, incluso la calle Po en Uruguay conoce hoy día dificultades mayores de las que cualquier analista podría haber previsto hace 6 meses. Por tanto, no hay ningún hoy día proceso político que esté ajeno a la protesta social. El caso de Ecuador hay que observarlo con detención. Recuerden ustedes que por los combustibles ocurrió un caracazo en Venezuela, en Chile por el precio del pasaje del metro, el aumento menor del pasaje del metro que impactó duramente el debate público, se transformó en el detonante de la protesta más grande en la historia de Chile. Y lo mismo en Ecuador. Por tanto, atentos a todas y a todos al precio de los combustibles, que en América Latina y el Caribe ha sido muchas veces el detonante de fracturas que expresaron otras probablemente, como la desigualdad, la pobreza, la corrupción, gobiernos que en general conservadores no saben lidiar con demandas sociales muy radicalmente expresadas y muy legítimamente muchas veces. Dicho esto, atentos a los fenómenos de protestas sociales, que son muchos de ellos muy espontáneos y muy robustos frente a respuestas de gobiernos conservadores que apuestan a una metáfora de autoridad y no de diálogo, más que de distribución, de compartir riquezas, de pensar en distribución de riqueza, y sobre todo tratan de imponer un orden que es improductivo. Un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo de Reflexiones Alternativas.